filamentos intermedios que nosotros seguimos, o sea, que utilizamos además de esos para seguir clasificando qué tipo de tejido es, que es lo que a nosotros realmente nos interesa, por lo menos cuando tengo una lesión neoplásica. Un ejemplo característico de eso es por lo menos los linfocitos. ¿Qué tipos de linfocitos nosotros tenemos? Que recuerden, ya hablamos de uno que es el NK, pero ¿qué otros linfocitos tenemos? Citotóxicos. ¿Pero qué tipos son? Primero, tipos. ¿O qué linfocitos tenemos nosotros? ¿Cómo se divide? B y T, profe. B y T. Es que entre los T tenemos dos, que son los citotóxicos, y tenemos otros que son los colaboradores, exactamente. En los T se dividen en dos. Los citotóxicos, ¿cuáles son? Hola, buenos días. Los citotóxicos, ¿cuáles son? CD4 o CD8. CD8, profe. CD8. ¿Y los colaboradores son qué? Pues ya sería CD4. CD4. ¿Y los linfocitos B cuáles son? Para yo decir que es un linfocito B, ¿qué tiene que tener ese linfocito B? CD19. Ese es un receptor un poquito más inmadurito. Pero para yo decir que es un linfocito B, debe tener un número específico. CD20. CD20. Entonces, eso es igual por lo menos, así como uno lo determina. Buenos días. ¿Tú tienes llaves del auditor? ¿Doña Mari? Sí, señora. Entonces, generalmente, ¿qué pasa? Cuando yo tengo un linfoma, así como yo tengo que decir si es epitelial, si es mesenquimal. Hola, doña Mari. Doña Mari, ¿usted me puede prestar las llaves del auditor? ¿Me regala el vasito de agua ya? No, no me abre mi oficina todavía. Me voy para allá. Entonces, cuando yo tengo un linfoma, el linfoma es en general. O sea, el linfoma es que hay un linfocito anómalo que se está dividiendo como... no me la trae doña Mari, gracias. Un linfocito anómalo que se divide constantemente. Pero resulta que así como les dije que los tumores epiteliales tienen tratamientos diferentes, los linfomas, uno tiene que determinar qué linaje es. O sea, si es un linfoma de células B, si es un linfoma de células T, y si es el linfoma de células T, ¿es de CD4 o es un linfoma de célula T de CD8? ¿Por qué? Porque la mayoría de los linfomas tienen un comportamiento diferente. Entonces, por lo menos, tranquila, Ana María, por lo menos los linfocitos, los linfomas de células B, si son de célula pequeña, no son tan agresivos como los de célula grande. Tienen mejor tratamiento y mejor pronóstico. Los linfomas de célula T son menos frecuentes, pero ¿me regala el borrador? Yo traje marcadores. No tengo borrador, doña María. Entonces, el linfoma de células y el aire, doña María, ¿está por ahí? Y no aquí me aso. Y el linfoma de células T es muy agresivo. Y el linfoma de NK es más agresivo que los T. Entonces, obligatoriamente a ellos hay que decirle qué tipo de linfoma es, porque de acuerdo a eso le voy a dar el tratamiento al paciente. Hay unos linfomas que no le dan tratamiento al paciente, sino que le dejan en observación. Y actualmente, en la clasificación de hace 2 años, la Organización Mundial de la Salud, creo que se lee allá atrás, sí, de la Organización Mundial de la Salud sacó un diagnóstico que se llama linfoma in situ, o sea que es un linfoma que solamente compromete un ganglio linfático como tal, y cuando es así, pues no le dan tratamiento sino seguimiento al paciente. Entonces,
Todo eso le toca al patólogo decírselos, pero a su vez ustedes interpretarlo para saber qué tratamiento le van a dar al paciente. Entonces, con respecto a las uniones, nosotros tenemos, la célula se comunica una con otra, obligatoriamente. Entonces, cuando la célula se comunica una con otra, debe tener unas uniones. Esas uniones, ¿qué le permite a la célula? Esas uniones le permiten a la célula tener comunicación. ¿Recuerdan cuando ustedes vieron bioquímica? Que hablaban de una matriz extracelular y que esa matriz extracelular tenía unos proteoglucanos. Entonces nosotros tenemos la célula acá como tal. Aquí está la célula, entonces ustedes tienen unas uniones, que generalmente son desmosomas. Debemos tener unas uniones con la matriz extracelular que está aquí abajo. Y debemos tener unas uniones con la matriz, con los vasos sanguíneos que están ahí adyacentes. Y todo esto permite dos cosas. Uno, recuerden que la parte de la célula como tal necesita tener una polaridad. ¿Sí recuerdan? ¿Quién le da la polaridad a la célula? ¿O qué es el rasgo de polaridad o con qué relación ella tiene la polaridad? Para yo decir que es cúbica, que es cilíndrica, que es estratificada. Con el citoesqueleto. Con la membrana basal. O sea, la membrana basal es la que le da la pauta a la célula de estar derechita o estratificada, etcétera, etcétera. Entonces resulta que esas uniones le permite a la célula, uno, comunicarse una con otra, o sea, estar sensando constantemente qué es lo que pasa. Yo les hice una pregunta cuando venía bajando que me di cuenta que estaba hablando sola, no había activado el micrófono. ¿Ustedes recuerdan cómo les explicaron que era el hígado en histología? ¿Quién me dice? ¿Y cómo se ve en histología un hígado? ¿O cómo les explicaron que se debía estudiar el hígado en histología? ¿Que tiene forma de qué? De hexágono. De hexágono. Entonces, en la parte central, ¿qué van a tener? La vena central. La vena central. Bueno. Y en las esquinas, para hacer el hexágono, ¿qué van a tener? La tríada portal. La tríada portal. ¿Y esa tríada portal por qué está formada? Por la vena porta, por la Vena porta, ajá. Arteria. y por el conducto linfático. ¿Y Biliar. conducto qué? Biliar. Perdón, biliar. Bueno. ¿La sangre oxigenada por dónde viene? ¿Por la vena o por la arteria? Arteria. Por la arteria. O sea que el flujo sanguíneo viene de la tríada portal a la vena central. O sea, viene en esta dirección, ¿cierto? ¿Sí ven ahí? Ven en esa dirección, ¿cierto? Entonces, Sí, ¿por qué les digo que tienen que tener... Ay, madre. ¿Por qué les digo yo que tienen que tener en cuenta y que las uniones intracelulares funcionan? Ustedes recuerdan que el hígado tiene forma de cordoncitos. Están los hepatocitos como cordones, uno detrás del otro, y entre célula hepática y célula hepática están unos espacios que se llaman los sinusoides hepáticos, ¿cierto? Y la sangre viene de la tríada portal, o sea, viene de la periferia de las esquinas del hexágono a la parte central. Si es así, ¿cuáles hepatocitos tienen más oxígeno? ¿Los que están más pegados a la tríada portal o los que están más pegados a la vena central? A la tríada. A la tríada. Entonces, los que están hacia acá tienen más oxígeno, los que están más lejos de la tríada tienen menos oxígeno. Entonces, resulta que ellos constantemente les toca estar sensando. Entonces, ¿qué sensan? Ellos tienen que tener una ayuda comunitaria en el sentido de que tienen que tener un sensor para que los que están cerca de la tríada no se me queden con más oxígeno, porque si ellos se quedan con más oxígeno, ¿qué les pasa a los que están pegados a la vena central? ¿Se les disminuye o no se les disminuye? Se le disminuye. Se le disminuiría mucho. Entonces empezarían a tener lo que ustedes, una palabrita por ahí que me dijeron en la primera clase, empiezan a tener lo que se llama hipoxia, ¿sí? Que es uno de los cambios iniciales. Entonces, como
todas las células trabajan bajo un mismo fin y ese fin se los dan las uniones intracelulares. Entonces ella va a captar, las células que están aquí pegaditas a la tríada empiezan a captar el oxígeno que es necesario para la función de ellas, lo captan, pero hacen una reserva, pero no se van a quedar con todo el oxígeno para poder repartir todo el oxígeno en condiciones normales y le lleguen al hepatocito que está alrededor de la vena central. Resulta que hay patologías donde ese oxígeno que lleva la arteria se disminuye, ¿cierto? Entonces, al inicio, como proceso de adaptación, como las que están pegaditas a la tríada portal, que es donde sale principalmente la sangre oxigenada, ellas empiezan a no captar tanto oxígeno para que le llegue más oxígeno a las que están más pegaditas a la vena central. Porque si ellas, por lo menos el oxígeno se disminuyó, pero ellas siguen tomando el mismo oxígeno que tomaban inicialmente, las que están más abajo no me van a recibir nada. Eso es lo que se ayuda comunitaria entre ellas. Pero resulta que si ese evento continúa, o sea, por bastante tiempo, la célula no es bobita y no va a decir, ay no, yo me voy a morir por la de al lado. Lo que hace la célula es que dice, bueno, yo ya estoy agotando mi reserva que adquirí cuando el oxígeno era adecuado en la arteria. Resulta que ya estoy agotando mi reserva, yo no puedo seguirle dando oxígeno a las de abajo, voy a empezar a captar la cantidad de oxígeno que yo necesito, porque si no yo voy a entrar en daño celular y en muerte celular. Entonces, ya ahí, por el mismo censo, y porque ella sensa que en la parte externa no le está llegando suficiente oxígeno, pues ella va a empezar a hacer el proceso de adaptación y empieza ella a captar otra vez la misma cantidad de oxígeno que captaba al principio, las que están pegadas a la tríada portal. ¿Qué les pasa a las células que están pegadas a la vena central si la sangre está llegando con menos oxígeno y la otra está captando la misma cantidad de oxígeno que al principio? Lo que ella requiere. ¿Qué le pasa a ese hepatocito que está pegado a la vena central? ¿Se le disminuye marcadamente el oxígeno o sigue igual? ¿Qué piensan ustedes? Se le disminuye. Entonces, como se le disminuye marcadamente el oxígeno y los nutrientes, ¿qué deja de producir la célula que me lo dijeron al principio de esta clase? ATP. ATP. Entonces, como yo dejo de producir ATP, me tengo que adaptar. Entonces, el proceso de adaptación es que capto unas moléculas, empiezo a hacer como el metabolismo primario, lo esencial, y lo no esencial no lo hago. Lo no esencial, por lo menos para una célula hepática, es metabolizar sustancias, entre comillas. Lo no esencial de una célula hepática es la movilización de la bilis, entonces se me empieza a acumular eso en el hígado. Si el proceso continúa, hace unos procesos de adaptación que lo vamos a ver en el siguiente capítulo, que se llama atrofia, y si continúa, pues la célula se va a morir. Entonces, si ustedes se dan cuenta, señor. Una pregunta, ¿usted está avanzando en sus diapositivas? No, señor, estoy ahí en las uniones intracelulares. Ah, perfecto. Es que entonces, debe volver a tomar el control cuando desee avanzar. Ah, ya lo tomo. Entonces, ya lo tomé. Entonces, si yo no tuviera esas uniones intracelulares, o sea, las uniones entre célula y célula, que son los desmosomas, las uniones entre mi matriz extracelular y las uniones con mi membrana basal, yo no podría censar esos cambios. Y si no los podría censar, cualquier disminución de nutrientes, cualquier disminución de oxígeno, cualquier agente externo que ingrese, proceso infeccioso, activación de moléculas de respuesta inflamatoria, no me permitiría a mí adaptarme y de una vez entraría en daño celular. Entonces, por eso es importante las uniones que uno tiene entre célula, célula y matriz extracelular y membrana basal. Hay enfermedades, por lo menos cuando veamos síndrome de hipersensibilidad, hay una enfermedad que se llama el pénfigo, que es que yo hago anticuerpos contra el desmosoma.
¿Qué quiere decir? Que llega un momento en que mi linfocito empieza a reconocer el desmosoma como anómalo. Y los desmosomas son las uniones intracelulares de todos los epitelios, entre célula y célula. Entonces, cuando yo hago anticuerpos contra los desmosomas, rompo el desmosoma, y al romper el desmosoma, rompo la unión que había entre una célula y otra célula, y empieza a aparecer agüita entre esas uniones, empiezan a aparecer el agüita, que son las vesículas que le aparecen a los pacientes en la piel, y lastimosamente es una enfermedad bastante compleja, porque no solamente afecta la piel externa, o sea, el epitelio escamoso queratinizado que yo veo en la piel, sino que afecta también el epitelio escamoso y cilíndrico y cúbico simple que nosotros tenemos en el interior del cuerpo. Entonces, por lo menos estos pacientes van a tener lesiones vesiculosas muy dolorosas en la piel, pero les va a aparecer en la boca, en el esófago, en el estómago, en el intestino, y generalmente la complicación de ellos, recuerden que la piel y los epitelios son barreras de defensa, como se rompen, porque no tengo las uniones, se rompe el epitelio, permite que ingresen microorganismos y empiezan a aparecer infecciones. Entonces, yo puedo tener alteraciones de esas uniones intracelulares que hace que la funcionalidad de la célula pues, no sea la más adecuada, porque la célula quedaría solita en un mundo solo sin poder sensar qué es lo que le está pasando en el medio externo, y más fácil que se destruya o que se muera. Este es el ejemplo que ustedes tienen de uniones intracelulares. Entonces tenemos las integrinas que se unen con la membrana basal, tenemos los desmosomas que son entre uniones de célula y célula, también tenemos los hemidesmosomas que son uniones mucho más pequeñas, y también las uniones con la membrana citoplasma, con la matriz extracelular. Si son células que descansan sobre una matriz extracelular. Recuerden el aparato de Golgi, que las proteínas estructurales y enzimáticas de la célula deben removerse constantemente, que eso es lo que permite que la célula sea joven y que tenga una viabilidad, sobre todo una integridad en todas sus estructuras, y eso depende del equilibrio que tenemos entre la producción y la destrucción, y el equilibrio entre esa producción, entre las sustancias que yo necesito que ingresen para la producción de nuevas sustancias, de nuevas proteínas, de nuevos fosfolípidos, etc. Ya habíamos hablado del retículo endoplasmático. Recuerden que el liso es la formación de hormonas, pero también la parte del citocromo P450, y el rugoso la producción de el proceso de traducción de proteínas. Bueno, de aquí, espérenme y yo me paso para acá. Y vamos a hacer el fogueo de histología que dijimos antes de continuar. Me busco a Laura, que Laura me mandó la lista. Bueno, la idea es que yo les pregunto, ya voy a activar el cronómetro, tienen 1 minuto para contestar. 1 minuto es mucho, 1 segundo para contestar, porque la idea es que no me busquen en internet. Y así se dan cuenta, pues, que les toca volver a repasar, etcétera, etcétera. ¿Entendido? Exactamente 1 segundo. Entonces, yo le hago la pregunta, hacemos el bosquejo y empezamos a revisar la parte histológica, que es como lo que más les da un poquito más duro, porque fisiología pues ya la tienen un poquito más claro. Entonces empecemos con María Fernanda Valero. ¿Está o no está? Sí, señora, sí estoy. ¿Sí? Bueno, espérame, yo pongo el cronómetro, María Fernanda. Tienes exactamente 1 segundo, o sea, piensa rápido y me contestas. Primero, epitelio del estómago. ¿Rápido? Cilíndrico simple, creo. Epitelio cilíndrico simple. Ya te lo hacemos acá. Empecemos con
Ever David, ¿está? Sí, señora. Bueno, Ever, de manera rápida. Capas histológicas del estómago. Ya me dijeron el epitelio. Siguiente. ¿Rápido? La submucosa. ¿Viene bajo el epitelio? 1, rápido. La mucosa, la adventicia. No recuerdo más. Samuel, ¿le cambias algo? Me dijeron que venía, bueno, ya me habían hecho el epitelio, pero se me... Músculo, ¿lo pongo debajo? ¿O arriba? ¿O en qué lado? Mira cómo Profe, me es dijeron que... que era. Espérame. Ya. No, ya. Ya. Me dijeron que había una submucosa, una mucosa, una adventicia y músculo. ¿Lo pongo debajo o en alguna? Organizo otra vez lo que ustedes me están diciendo. El músculo va en la mucosa. El músculo va en la mucosa, entonces aquí saco músculo. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué músculo es? Porque es que yo tengo esquelético, liso y cardíaco. Liso. Liso. Y lo dejas así, viene su mucosa, mucosa, músculo liso y adventicia. A la 1, a las 2 y a las 3. Pasemos con el otro que les ayude. Venimos con Silvia Fernanda. Silvia, ¿le cambias algo, le dejas algo, lo modificas? Ellos me dicen que las capas histológicas son submucosa, mucosa, músculo liso y adventicia. Profe, Silvia Fernanda, ¿qué? Señora. Silvia Fernanda, ¿qué, profe? Es que creo que somos dos Silvia Fernanda. Espérame, ya te digo quién es. Silvia Fernanda Pedraza Maldonado. Sí, profe. Okay. Le agrego la lámina propia a la mucosa. ¿En dónde se la alegras? ¿A la mucosa? Entre el epitelio y muscular de la mucosa. Entonces, entre el epitelio, pues ya me dijeron el epitelio, y aquí sería la lámina propia, y tú me dices que la muscular de la mucosa, ¿no? Entonces, sí. Aquí sería muscular de la mucosa, que es de músculo liso. Ajá. ¿Algo más? ¿Le cambias? O sea, que saco la mucosa de aquí, de este intervalo. ¿Del qué? Porque es que me dijeron que la histología era submucosa, mucosa y adventicia. ¿Lo sigo dejando así o lo dejo o lo cambio? Submucosa, mucosa y adventicia. Y adventicia. Yo le quito eso, creo. Le agrego la serosa. Bueno, ¿y en dónde se la agregas? Después de la muscular. Sería mucosa, muscular y serosa, creo. Entonces tú me dices que sería mucosa, submucosa, muscular. Espérame. Sería mucosa, submucosa, ¿cierto? Sí. ¿Y después qué me dijiste? Muscular y serosa. Muscular y serosa. Vamos a llamar a Dana Patricia Murcia. Dana Patricia. Hola, profe. ¿Te quedas con esta histología así o le agregas algo más? Me dijeron que en la mucosa había lámina propia muscular lisa, luego viene la submucosa, luego viene la muscular lisa y luego viene la serosa. Profe, creo que está bien, pero creo le cambiaría serosa por adventicia, porque no es serosa, si no me equivoco. Adventicia. ¿Cuál es la definición o cuál es la diferencia entre adventicia y serosa? Pues la serosa es cuando el órgano está en contacto con el peritoneo, si no me equivoco. ¿Y qué órganos tienen serosa y qué órganos tienen adventicia?
¿Ustedes Pues- saben por qué eso es importante o no saben todavía por qué es importante? ¿No se los explicaron en histología, no? Profe, yo tengo entendido que algunos órganos, pues, o sea, algunos tienen los dos, incluso serosa y adventicia, solo que difieren de sus funciones. La serosa es solamente para reducir la fricción entre los órganos y la adventicia es para fijar los órganos. Más o menos, pero no. Bueno, cuando ustedes estudien histología conmigo y cuando yo les pregunte capas histológicas, las capas histológicas es saber cómo histológicamente yo veo en una lámina, lastimosamente nosotros ahorita no hacemos laboratorio, pero cómo histológicamente cuáles son las capas que yo veo. Entonces, lo primero que yo voy a ver si es una mucosa gástrica es el epitelio cilíndrico simple. Recuerden que los epitelios tienen nombre y apellido. Hay epitelios que son cilíndricos simple, hay unos que son epitelios cilíndricos simple con células caliciformes, no es lo mismo. Hay otros que son epitelios cilíndricos con cilios, entonces yo necesito el nombre y el apellido, porque cuando veamos cambios de adaptación, me van a entender por qué a veces yo puedo encontrar un epitelio con células. ¿De dónde son las células caliciformes? ¿O en dónde yo puedo ver células caliciformes? ¿En qué órganos? En el intestino, profe. En el colon. En el intestino, muy bien, en cualquier parte del intestino. ¿Y en qué otra parte? Pulmones. Respiratorios. Pulmones no tanto, arriba, árbol respiratorio superior. ¿Cuál es la función de las células caliciformes? Secretar. Secretar moco. Entonces, generalmente uno produce moco es arriba en la naricita y toda la parte del tracto intestinal. Pero resulta que yo puedo tener un cambio de adaptación que se llama la metaplasia intestinal, donde en un estómago yo puedo ver células caliciformes. Y no quiere decir que estoy en un intestino. Entonces, y en la porción distal del esófago, ¿cuál es el epitelio del esófago? Epitelio. Escamoso, estratificado, no queratinizado. No queratinizado. Entonces, epitelio escamoso, ¿plano o no plano? Estratificado. Epitelio escamoso estratificado. ¿Qué más? No queratinizado. Muy bien. Entonces resulta que en el tercio distal de ese epitelio, si yo tengo una alteración de mi esfínter, puede aparecer epitelio cilíndrico simple con células caliciformes. ¿Qué es epitelio de dónde es? Del intestino en las vías respiratorias. Del intestino. Entonces, si yo encuentro ese epitelio, no quiere decir que yo estoy viendo un intestino, sino que estoy viendo una metaplasia intestinal. Que en términos normales, que a veces ustedes escuchan el término, se llama esófago de Barrett. Entonces, por eso obligatoriamente para ver patología necesitan histología. O sea, es una de las cosas que yo más les doy palito y a veces les pregunto, porque es que si no saben esto, no lo entienden. ¿Cuál es la diferencia entre la adventicia y la serosa? Que la serosa sí es una capa. Entonces, ¿yo qué voy a tener? El epitelio, que ustedes normalmente lo ven, cualquier epitelio. Entonces, si estamos en intestino, sería epitelio cilíndrico simple con células caliciformes. Luego, ¿yo qué voy a tener? Una lámina propia. Si estoy en el estómago, en el cuerpo, ¿qué debería yo tener? ¿Qué glándulas? Bueno, ya le soplé. Fúndicas. Fúndicas. ¿Y qué deben tener esas glándulas? Células principales, células principales, células parietales. ¿Y qué me ayudan esas células? A secretar ácido clorhídrico, pepsinógeno. ¿Qué me ayuda también? No solamente para la degradación de lo que ingresa, o sea, para ayudar a volver en sus partes más pequeñas lo que ingresa, sino también para la absorción de varias vitaminas. Entonces, yo tengo que estar ubicado porque es que en patología yo puedo tener una disminución de esas glándulas y el paciente tener una deficiencia de vitamina B12, porque no tiene factor intrínseco para la absorción de vitamina B12 en las vellosidades del intestino. Entonces, si es en el intestino, yo voy a tener también glándulas, productoras de qué? O criptas, que las llaman también productoras de moco.
Después que voy a tener una muscular de la mucosa, ¿cierto? Y esa muscular de la mucosa es músculo liso. ¿Por qué les digo que tienen que saber si es músculo estriado, esquelético o liso? Porque yo puedo tener lesiones en el músculo liso o puedo tener heterotopias de tejido en músculo liso. Después del músculo liso viene la submucosa. Y en la submucosa, ¿yo qué voy a encontrar? ¿Qué se encuentra en la submucosa? ¿Algunos vasos, profe? Los vasos sanguíneos grandes, porque recuerden que generalmente los epitelios se nutren por difusión. En la lámina propia hay epitelios, hay vasos sanguíneos pequeñitos, pero casi todos los nutrientes grandes salen de los vasos sanguíneos de la submucosa. Después de la submucosa viene algo muy importante, que es la capa más grande, que ustedes tienen una longitudinal y una transversal, que es la capa muscular propia, que es de músculo liso. En el tercio superior del esófago, o sea, los 2/3, más o menos los 2/3 superiores del esófago, y el recto tienen adventicia. Del 1/3 inferior del esófago, estómago, intestino delgado, bueno, no todo el intestino delgado, hay una porción del intestino delgado del yeyuno que tiene adventicia, pero el resto tiene serosa. La serosa es una capa de tejido adiposo gruesa. ¿Por qué es importante? Porque cuando yo tengo un tumor, acá, resulta que el tumor empieza a crecer y el tumor no es que crezca de la nada, el tumor empieza a crecer y empieza a bajar lentamente. Generalmente, cuando yo tengo la serosa protege un poquito más al órgano para que el tumor no se me salga. Cuando yo tengo adventicia, la adventicia es una capa muy delgada de tejido fibroconectivo y adiposo que hace que el órgano tenga una capa menos y que sea más susceptible a la infiltración tumoral los órganos adyacentes. Por eso es que uno, cuando hay adventicia, por lo menos en un cáncer de esófago, es más factible que si se le hace el diagnóstico porque el tumor está infiltrando, es más factible que esa infiltración ya me haya comprometido mediastino o las estructuras adyacentes como son pericardio, puede afectarme también corazón ahí pegado, o puede afectarme lo que es pulmón. Entonces, esa es la diferencia una de la otra. Así como le estamos revisando, les recomiendo que revisen todos los órganos. O sea, por lo menos, hagan el mismo ejercicio por lo menos con epitelio respiratorio o epitelio de histología del árbol respiratorio, porque es que el epitelio modifica, por lo menos. Ustedes empiezan con un cilíndrico ciliado con células caliciformes y a medida que van bajando, se van aproximando más al bronquio respiratorio, se van perdiendo las células caliciformes y se van perdiendo los cilios. Los cilios son mayores arriba, ustedes empiezan a bajar y empiezan a tener menos cilios a medida que van llegando al aparato respiratorio inferior. Entonces, de la misma histología, ¿qué hay debajo del epitelio? ¿Cómo se llama? Si es una lámina propia o si es un estroma. Si tiene músculo liso, recuerden que si estamos en un bronquio, ustedes van a tener cartílago y músculo liso. Si es un bronquio principal, y a medida que yo me voy alejando del bronquio principal, ¿qué pierdo? Cuando me alejo del bronquio principal. Cartílago. Cartílago. Y me predomina un poquito más el músculo liso. Entonces, más o menos, ¿entendieron cómo es la histología? Esto lo pregunto mucho para la siguiente clase. Entonces, la siguiente clase sí va con nota. ¿Oyeron, jóvenes? Y no me pueden decir creo o... porque ya les toca ponerse a repasar y estudiar histología. Entonces, ya les toca ser mucho más precisos. Ahora sigamos con las diapositivas. Bueno, entonces, en el aparato de Golgi, como hablábamos, el ensamblaje de proteínas, y en el retículo endoplasmático liso, pues el metabolismo por el citocromo P450. Hay una cosa para que tengan claro. Las personas que tienen metabolitos, por
por lo menos. Recuerden que yo les dije que el alcohol pasaba fácilmente con el proceso conjunto con el agua y la urea. Si yo nunca tomo, pero resulta que nunca tomo, pero hoy me da por tomar. ¿Qué pasa si me tomo la primera copa de vino? Pongamos vino porque es que a mí me gusta el vino, no el aguardiente. ¿Qué pasa si me tomo nunca tomo, pero voy a tomarme una copa de vino hoy? ¿Qué puede pasarme con esa copa de vino que me voy a tomar? Póngale, son 100 centímetros, no más. ¿Qué puede pasarme si yo nunca tomo? Y voy a tomar solamente una copita de vino. ¿Será que con esa copa de vino me emborracho de una vez o tengo que tomarme toda la botella para emborracharme? Pues tal vez sea más rápido, por lo que el cuerpo no está, las enzimas responsables de la desintoxicación por alcohol no están tan acostumbradas, profe. Más o menos, si ustedes hacen el ejercicio pasa. Si ustedes, por lo menos lo que no tomamos, o los que toman muy poquito, o los que no toman pero empiezan a tomar, resulta que si hoy nos tomamos una copita o 2 copitas de aguardiente, si lo pasamos para aguardiente, tienen el riesgo que con esas 2 copas de aguardiente ya se sientan mareados y tengan todos los efectos de como si hubieran tomado 2 botellas de aguardiente. Esto ocurre por 2 cosas. Uno, porque el citocromo P450 no está adaptado todavía. Y 2, porque hay unas enzimas que nosotros tenemos que nos ayudan a la degradación del alcohol, que el alcohol deshidrogenasa, están en niveles bajitos. Si yo empiezo a tomar hoy, empiezo a tomar mañana y tomo todos los días, con la primera copa de hoy me emborraché. La primera semana tomaba una copa y media y me emborrachaba. Pero al mes que terminé tomando todos los días en la noche, ya me tomo 3 botellas y no me pasa nada. ¿Por qué es? ¿Por qué creen ustedes que es? Por mucho alcohol deshidrogenasa. Sí, pero el mecanismo principal es porque el citocromo P450 se volvió un poquito más gordito de lo normal. Ese proceso es un proceso de adaptación. Por eso, este ejemplo se los pongo con el alcohol, pero lo mismo pasa con los medicamentos psiquiátricos, por lo menos la carbamazepina, el fenobarbital, pasa con algunas drogas. Ocurre que el citocromo P450, como es nuestra primera línea de metabólica, ese citocromo P450 tiene tamaño normalito bajo las condiciones que nosotros le ponemos. Pero si yo le pongo las sustancias constantemente, él se va engordando. Y ese proceso de engorde se llama proceso de hipertrofia del citocromo P450 y el retículo endoplasmático liso se va a volver más gordito de lo normal. Eso permite que la tasa metabólica sea mucho más rápida. Entonces ya esta persona no se va a emborrachar con una copa, sino que se va a emborrachar con 4 botellas. Entonces esto permite que progrese. ¿Qué ocurre generalmente con los pacientes de que se siguen emborrachando con una copa? Estos pacientes pueden tener una alteración en el citocromo P450, principalmente en el alcohol deshidrogenasa. Puede tener una mutación parcial o puede tener una ausencia completa de la producción de alcohol deshidrogenasa. Entonces, eso lo vamos a ver en factores ambientales y eso también nos ayuda a qué es lo que le pasa por lo menos a la mayoría de la gente que es alcohólica. La mayoría de la gente que es alcohólica, como ya no va a tener la misma sintomatología, cuando se tomaba 3 botellas, puede llegar a tomarse 6 botellas y llegar a tener un grado 3 o un grado 4 de alcohol, que son niveles por encima de 150. Esos niveles de alcohol por encima de 150, recuerden, el alcohol tiene 2 características importantes y todas las drogas. El alcohol inicialmente es un inhibidor de todo lo que a usted le cohíbe. Por eso es que hablan de que las personas cuando toman, por lo menos a veces si no toman son introvertidas, cuando toman son extrovertidas, ¿cierto? Y entonces es un inhibidor de la parte frontal.
Fuera de eso, los vuelve eufóricos. Entonces, son el centro de la fiesta, se suben a bailar encima de una silla, hacen los escándalos y los shocks, etcétera, etcétera. Pero después de eso, ¿qué ocurre? Empieza el pico de la depresión. Entonces ahí es cuando empiezan a llorar, a abrazar a todo el mundo, a decir que a todo el mundo lo aman, que no quieren tener problemas con nadie, etcétera, etcétera. Ese episodio de depresión viene pegado con una depresión del centro respiratorio. Entonces, a estas personas les da sueño, se acuestan a dormir, y recuerden que normalmente nosotros tenemos una fase de sueño profundo. ¿Y cómo se llama la fase del sueño profundo? Cuando lo vieron en fisiología. Profe, es movimiento ocular rápido. ¿Pero cómo se llama? Empieza por una letra que tiene doble en el carro. REM. REM. Entonces empieza con la fase REM. Y la fase REM se caracteriza por algo particular. Además del movimiento ocular rápido. ¿Qué hacemos nosotros en la fase REM? Que por eso ustedes escuchan a algunas personas haciendo y vuelven y otras arrancan. Apnea. Apnea, porque normalmente estamos tan profundos que el centro respiratorio se deprime ¡prum! Y deja de funcionar el diafragma. Entonces hacemos una apnea normalita. Pero resulta que como nuestro centro respiratorio responde muy bien a los niveles de CO2, cuando se suben los niveles de CO2, entonces vuelve y arranca el diafragma. Por eso ustedes, algunas personas en la noche los escuchan haciendo y vuelven otras y arrancan otra vez a respirar. Pero los pacientes que toman y que tienen un nivel de alcohol por encima, generalmente del 2, 3, hasta nivel 4 de alcoholemia, ese centro respiratorio no se sensa con los niveles de CO2. Entonces, cuando esa persona se acuesta a dormir, está en la fase del sueño REM, y en esa fase del sueño REM, cuando está haciendo el periodo de apnea, se suben los niveles de CO2, pero como está bloqueado el centro respiratorio, esta persona va a seguir en apnea hasta que se muere. Entonces, el hallazgo en ellos, cuando yo hago la necropsia, es que voy a encontrar que están todos hipóxicos, que tienen una disminución del oxígeno. Y lo que me ayuda a mí a decir que murió por depresión del centro respiratorio es la concentración de alcohol en la sangre. Entonces, una de las cosas es que lastimosamente, como ellos tienen un citocromo P450 más gordito, más robusto y mayor cantidad de alcohol deshidrogenasa, los efectos secundarios del alcohol, que son los que a ellos les gusta, pero no la de llorar, sino la de estar eufóricos, de quitarle la inhibición, etcétera, son los que menos les va a durar. Por eso ellos tienden a aumentar las concentraciones de consumo de la sustancia para poder tener los niveles que necesitan. Lo mismo pasa con las otras drogas. Entonces, el mismo citocromo P450 pues nos ayuda a la parte metabólica, pero a la vez nos hace el riesgo de que la persona se vuelva tolerante al medicamento que está consumiendo, porque ya se le vuelve mucho más rápido el metabolismo y los efectos secundarios, o sea, los efectos que ellos quieren de ese medicamento disminuyen mucho más rápido por la tasa metabólica tan rápida que tiene. La eliminación de los desechos, recuerden que también se hacen a veces por vesículas, y esa eliminación pues dependemos de sustancias degradadoras como los lisosomas para que nos ayuden a degradar lo que está captando y reciclar lo que yo necesito y liberar lo que no necesito al exterior. Entonces aquí ustedes tienen un ejemplo de la eliminación de desechos. Entonces tenemos por lo menos, hay dos cosas particulares que yo les decía. Recuerden que la célula, cuando necesita adaptarse o cuando se le disminuyen los nutrientes, así sea por un lapso mínimo de tiempo, como la célula es un circuito que necesita recambio constante, porque constantemente la célula es atacada por radicales libres, es atacada por muchas sustancias externas que a veces nosotros mismos le ponemos, y la célula es atacada constantemente. Cuando hay una disminución de nutrientes o una disminución de oxígeno, o así no tenga disminución de nutrientes y de oxígeno, pero la cantidad de nutrientes aportados no son los necesarios, por lo menos cuando son las dietas
que a veces son más ricas en grasa o menos ricas en las otras sustancias que nosotros necesitamos, la célula empieza a hacer un proceso de autofagia. Y esa autofagia le sirve para dos cosas. Le sirve para recambiar constantemente las estructuras que tiene la membrana citoplasmática, en la membrana de las organelas, en la membrana de todo lo que ustedes quieran sumarle, o sea, hacer el recambio constante, pero también viene y radica... ¿Aló? Ya. Entonces, en el recambio constante, pero también esa autofagia nos ayuda a que empiecen a hacerse, a sacarse las proteínas que están anómalas para volverlas a sintetizar y volverlas a poner donde yo los necesito. Entonces, ese proceso de autofagia que se me va a activar mucho más cuando yo tengo ausencia de nutrientes, no solamente intervienen los lisosomas, sino que también intervienen los proteosomas e interviene unos componentes que hacen parte también del fagolisosoma para la fragmentación y eliminación de sustancias. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ese proceso es constante. Y ese recambio, a pesar de que yo me estoy, entre comillas, comiendo los componentes, eso yo lo hago para hacer renovación de los componentes estructurales. Si yo saco una proteína de la membrana que está desnaturalizada porque llegó un radical libre y golpeó los enlaces, esa proteína no va a tener una función adecuada en la membrana. Entonces yo obligatoriamente tengo que sacarla, fragmentarla, mirar qué aminoácidos me sirve, lo que no me sirve lo boto, y de una vez mando la señal al retículo al núcleo, y el núcleo hace el proceso de transcripción, y en el retículo endoplasmático rugoso pues vamos a hacer el proceso de transducción de señales para formar otra vez la proteína y pegarla donde yo necesito pegarla. Pero a su vez ese proceso viene pegado con el ingreso de aminoácidos que son esenciales, porque recuerden que independientemente la proteína tiene, así sea 1 o 2 aminoácidos esenciales. Y si no tengo aminoácidos esenciales, empiezo a producir proteínas que se llaman proteínas anómalas, y esas proteínas anómalas se van a plegar más. Y al plegarse mal, empiezan a acumularse en el interior de la célula y me va a generar una cosa que se llama estrés del retículo y me va a activar una vía de destrucción celular asociada a la ubiquitina. Entonces, eso lo vamos a ver un poquito más adelante en el proceso de adaptación. Entonces, recuerden que el proceso de eliminación de desecho, obligatoriamente todos los procesos de eliminación requieren de ATP, a diferencia de los procesos de ingreso de moléculas. Recuerden que cuando las moléculas son livianas, por lo menos agua, urea, etanol, no necesitan gastar ATP. Los canales sí gastan ATP, pero gastan menos ATP, pero en cambio en desechos usted se gasta el doble de las moléculas de ATP para sacar las sustancias a la parte externa de la célula. El proteosoma, que son importantes para la parte de la degradación de las proteínas. Esto era lo que yo les hablaba, de que era la degradación y la parte del proteosoma. Entonces, nosotros tenemos por lo menos una proteína, esa proteína la capto, esa tiene un proceso, es dañada, ya sea porque la persona pues por la edad, la luz ultravioleta, el calor, las especies reactivas, ustedes pueden ponerle cualquier cosa. Me daña la proteína y al dañarme la proteína se me va a desnaturalizar. Al desnaturalizarse la proteína, va a entrar a la vía de la ubiquitina y lo que hace la ubiquitina es fragmentarla. Entonces, en esa fragmentación coge los aminoácidos, los que se llaman no esenciales, como para tenerlos ahí porque de una vez ingresa a la parte del protosoma, a la fragmentación y a yo reciclar lo que yo necesito. Si yo tengo los nutrientes adecuados, es decir, que si tengo aminoácidos esenciales y no esenciales, pues voy a mandar las señales y voy a producir una proteína adecuada para que funcione donde debe funcionar. Voy y la acoplo, por lo menos si es de membrana citoplasmática, la acoplo en la membrana y la proteína me va a funcionar. Pero resulta que cuando yo hago más recambios, recuerden que con la edad, pues yo voy sumando mutaciones, con la edad voy sumando exposiciones a factores externos que me van a hacer que me envejezca más rápido, o sea, que yo tenga más desnaturalización de proteínas,
que a veces exponga a mi organismo a más procesos de hipoxia, a un proceso infeccioso, etcétera. Esas alteraciones hacen que no tenga suficientes aminoácidos o que mi célula no pueda captar aminoácidos que son esenciales. Entonces, cuando vengo y creo yo la proteína, otra vez, esa proteína va a estar o mal plegada o de pronto mi material genético está alterado, que hace que cambie una secuencia de aminoácidos, entonces no va a ser la misma proteína. Y lastimosamente eso se va a acumular en el retículo, en el aparato de Golgi y en el retículo endoplasmático, y me va a generar una cosa que se llama estrés del retículo. Cuando hay estrés del retículo se activa la vía de la apoptosis celular. Entonces la célula entra en muerte celular. Entonces es como la evolución natural que va a tener una célula ante el envejecimiento. Recuerden que cuando yo pues entre más viejita estoy, pues como me expuse más a luz ultravioleta, a factores epigenéticos a veces como el cigarrillo, la mala alimentación, las infecciones, la mala dieta, todos esos factores se van acumulando y va a llegar un momento que la producción de proteínas no va a ser la más adecuada y esto me va a generar alteración celular, alteración en el funcionamiento normal, alteración hasta en mi material genético, que por ende me va a activar, se supone, que el proceso de la apoptosis. Si no me activa el proceso de la apoptosis, ahí ya vamos a pasar lo que se llama neoplasias, que es cuando la célula empieza a utilizar su maquinaria para otras cositas y para tener supervivencia, que no es una supervivencia muy buena, porque lo que me hace la célula como tal es quitarle los nutrientes a las células normales para ella poder crecer. Entonces, esto es algo que siempre le recalco. Uno cuando ve biología, a uno le dicen que lo más importante de una célula es el material genético. Y que el material genético es lo más importante y que el material genético está en el núcleo. Entonces, como el material genético está en el núcleo, lo más importante de una célula es el núcleo y su material genético. Aquí cuando entren ustedes, y ya estamos entrando en la parte en forma, este capítulo es un poquito cansoncito, por eso, pero ya en el otro capítulo ya empezamos a ser más versátil con los órganos y ver los cambios, etcétera, y ver unas cositas clínicas que son más interesantes. Ustedes se van a dar cuenta que la organela más importante de una célula es la mitocondria, más no el núcleo. El núcleo del material genético sí es importante, pero la que dice que una célula tenga o no tenga supervivencia es la mitocondria. Si ustedes recuerdan, cuando veíamos al principio de la clase, yo les preguntaba que cuál es la organela responsable de la producción de ATP, es la mitocondria. Si yo no tengo ATP, que es la energía para hacer todos los procesos celulares, como de producción, como de eliminación, apertura de canales, todo lo que ustedes quieran ponerle, si no tengo esa producción de ATP, la célula entra en muerte celular. Y lo otro característico es que la mitocondria, a nivel del interior, donde esas cresticas que ustedes ven, es donde uno acumula mayor cantidad de calcio. Entonces, la mitocondria es una de las organelas encargadas de regular la concentración de calcio intracelular, porque recuerden que casi todo el calcio está a nivel extracelular. ¿Ustedes saben por qué el calcio no está libre en el citoplasma? ¿Por qué creen ustedes? A ver, les hago otra pregunta. Cuando una célula produce una enzima, ¿cómo la produce? ¿La produce de entrada activa o la produce de entrada como proenzima? Como simógeno, profe. Como proenzima, ¿cierto? Cuando ustedes recuerdan que veían fisiología, esas proenzimas están metiditas en vesículas, ya sea donde como vayan a salir de la célula. ¿Qué me activa esa proenzima? ¿Por qué se activan en el espacio extracelular y no en el espacio intracelular? ¿Qué es lo que yo tengo rico en el espacio extracelular que no lo tengo en el espacio intracelular? El calcio. El calcio. Entonces, por eso cuando ellas
se rompe, no salen de la célula, la proenzima, y entra en contacto con el espacio extracelular. Como tengo gran concentración del calcio, entonces esta se me va a activar y me va a hacer la función que yo necesito que haga. Resulta que la célula es muy inteligente. La célula dice, oiga, ¿qué tal que se me rompa una vesícula? Y si se me rompe la vesícula y el citoplasma está lleno de calcio y esa enzima que yo produje es una proteasa, ¿qué pasa si se me rompe en el citoplasma y es una proteasa y está activa de una vez? ¿Qué le pasaría a la célula? Se comería la célula. Se comería la célula. Entonces la célula dice, no, a mí para esto no es viable. Mejor metamos todo el calcio al interior de todas las organelas, no dejemos el calcio libre en el citoplasma y que tenga el control del calcio, que sea la mitocondria, para que ellos se controlen por los niveles, por unos canales de sodio y potasio que vienen ahí pegaditos, y que se nivele también por las concentraciones de ATP. Entonces es un mecanismo de defensa que tiene la célula para no destruirse ella misma. Entonces, la mitocondria, cuando deja de funcionar normal, ella lastimosamente abre esos canales y empieza a salir el calcio al exterior a la parte del citoplasma. Como la célula está funcionando a medias, pues lastimosamente las membranas tampoco están funcionando muy bien y tienen mayor riesgo de ruptura. Entonces en muchas ocasiones se rompe alguna proteasa que iba en una vesícula, alguna lipasa que había en una vesícula, y como el calcio ya la mitocondria lo soltó, pues me queda más fácil que se active y me permite la degradación de la célula, y vamos a entrar en un proceso patológico que se llama necrosis, que es cuando la célula se come ella misma. No es lo mismo que autofagia, ¿no? Porque autofagia es que yo cojo una proteína, la degrado para producir una proteína igual a la que estoy cogiendo. Pero yo no estoy destruyendo, pues entre comillas no estoy destruyendo a la célula, estoy haciendo como un recambio. En cambio aquí yo sí estoy destruyendo a la célula porque estoy activando una proenzima con el calcio que se liberó y empieza la célula a degradarse ella misma. Fuera de eso, la mitocondria, lastimosamente, y lo vamos a ver en el siguiente capítulo, por lo menos yo le pongo un estímulo estresante a la mitocondria. La mitocondria se estresa, trata de hacer proceso de adaptación, pero el punto exacto que yo diga, le quito el efecto estresante y vuelve a su estado inicial, no lo hay. Lastimosamente, ese punto en que cada persona es diferente. Por eso hay personas que si yo les quito el suministro de oxígeno, empiezan a hacer hipoxia y empiezan a hacer daño celular mucho más rápido que otras personas que le puedo quitar el suministro de oxígeno, tener el mismo tiempo, y resulta que cuando voy a evaluarlas, una sí me hizo lesión y la otra no. Eso depende mucho también de la reserva celular, o sea, de cuánta reserva tengo yo de metabolitos, nutrientes, etcétera, pero también depende de los factores externos del órgano. Hace como un año me llamaba la atención una amiga que me decía de una paciente. Resulta que la paciente le diagnosticaron, la señora estaba haciendo una angina. Recuerden que la angina es dolor precordial, pero sin hacerme cambios en el electro. Entonces la señora estaba haciendo angina y mi compañera empezó a hacerle unas evaluaciones, le mandó a hacer unos exámenes y todo, y la señora se perdió como 6 meses, no se hizo nada. Eso fue un poquito más, hace como 2 años. La señora llegó más o menos este año, hizo el año pasado en noviembre un infarto agudo de miocardio. La señora era obesa, entonces claro, cuando usted empieza a ver que la señora tiene angina, que está, pues que no, el peso, el índice de masa corporal no le concuerda, que tiene que mandarla a nutricionista, que tienen que arreglarle la parte de actividad física. No es mandarlo a hacer ejercicio, ¿no? No me incrementen los pacientes en medicina legal, porque a veces los pacientes tienden a exagerar. Por lo menos si yo soy gordito, yo no puedo ir a hacer ejercicio como una persona que lleva 1 año haciendo ejercicio, y tampoco puedo empezar a hacer ejercicio como si yo estuviera entre comillas normal. O sea, normal es que tenga un índice de masa corporal bajo. La señora se perdió
O sea, no volvió a consultar porque no le gustó que le dijeran que le tocaba ir a la nutricionista, que le tocaba bajar de peso, que tocaba meterla en el programa. Bueno, empezaron a meterla, bajarle para poderle controlar los factores externos. La señora se infartó el año pasado y en febrero volvió a la consulta de mi compañera y le dijo, doctora, ahora sí, voy a hacer todo lo que usted quiera para empezar desde cero. ¿Será que ya con un infarto yo puedo empezar desde cero? No, claro que no. No. No, ya el órgano está dañado y previamente ya está dañado. Entonces, eso es una de las cosas que hay que decirle al paciente. La idea de esto es que es muy fácil tratar la hipertensión arterial, porque si ustedes tienen un paciente con hipertensión arterial, le mandan los medicamentos y listo. La idea es mejorar los factores de riesgo para que a usted, el paciente, no le haga hipertensión arterial. Porque es que lo ideal es que el paciente no me haga daños ya estructurales en un vaso sanguíneo y daños estructurales en el corazón y daños estructurales en el riñón y daños estructurales en el cerebro y en la retina para que el paciente tenga una calidad de vida. Ahorita, si ustedes saben, una de las, lastimosamente, de las epidemias que tenemos ahorita es la obesidad. Y es la obesidad porque es que ya tenemos niños chiquitos, que son obesos. Cuando el pediatra veía a mi hijo, me decía el pediatra, es que lastimosamente el contexto y la gente habla que es más lindo un niño gordito que un niño flaco. Y cuando usted ve al niño flaco, le dice, es que su mamá no lo alimenta. Y cuando ven al niño gordito, dice, ay, qué niño tan divino, mire los cacheticos y mire cómo le salen los gorditos y los rollitos. Pero el problema es que eso va sumando predisposiciones de enfermedad. Acuérdense que las personas que son obesas hacen intolerancia, resistencia a la insulina, hacen diabetes, hacen hipercolesterolemia, hacen hígado graso, hacen muchas cosas asociadas, tienen alteraciones de la respuesta inflamatoria, son más susceptibles a enfermedades. Entonces, que todo eso le va a aumentar las comorbilidades y lastimosamente enfermedades que nosotros estábamos viendo a los 60 o a los 70 años, ya los estamos corriendo a los 30 años o a los 35 años. ¿Y por qué es tan diferente que yo me enferme a los 35 y no a los 75 años? ¿Por qué creen ustedes? Porque a los 75 ya está, la persona ya está muy bien, como para que el cuerpo le responda, o sea, como para renovarse y pues recuperarse de las enfermedades. Más o menos, pero resulta que una de las cosas que nos miden a nosotros por ser tercermundista es la incapacidad de los pacientes. Entonces, a los 35 años yo estoy en plena vida productiva. Imagínense yo a los 35 años con una bola de oxígeno, con insulina y con un programa de obesidad porque estoy pesando 150 kilos. Entonces, yo no voy a tener una vida productiva. Lo que estoy generando son gastos, porque independientemente eso genera gastos al sistema. Y la otra es que la calidad de vida no va a ser la más adecuada a los 35 años. Entonces, ya tenemos infartos de miocardio en pacientes jóvenes de 15 por patologías que son de pacientes viejos. No de patologías asociadas por lo menos a alteraciones del ritmo, etcétera, que son totalmente diferentes, pero sí estamos viendo patologías de pacientes viejos, que uno los espera en los viejos, lo estamos viendo en los pacientes jóvenes precisamente porque se están exponiendo a factores externos, aceleradamente, porque ni siquiera es acelerado, aceleradamente, lo que hace que aparezcan las enfermedades mucho más rápido y los eventos mucho más rápido. Por lo menos ahorita con pandemia, una de las cosas que ha subido mucho es la obesidad, porque como nos encerraron, el trabajo en casa, el no ir a sitios muy conglomerados, etcétera, entonces hubo mucha gente que se tomó muy en serio estar encerraditos en la casa, no tuvieron en cuenta la parte de la nutrición en la alimentación y lo que hicieron fue subirse de peso. Y el problema de subirse de peso no es subirse, es bajar el peso. Y lo más grave es bajar la grasa, sobre todo la grasa visceral, que es un factor de riesgo o el que nos determina el factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares. Entonces eso como para que lo tengan en cuenta.
Este es el ejemplo de la mitocondria. Entonces, miren que ustedes, en la parte de abajo, ustedes ven que me ayuda la producción, en la parte de arriba, que pone la producción de ATP. Él utiliza o él tiene los canales del VAX, libera el citocromo C para que se una con las capaces para la activación de la muerte celular por apoptosis. Él alcanza a sobrevivir a situaciones de estrés, como lo que yo les decía, como la isquemia, la exposición a sustancias tóxicas, pero todo depende del tiempo y del estado inicial de la célula para la recuperación de la mitocondria. Porque en ocasiones la mitocondria puede recuperarse y la célula volver otra vez a su funcionamiento normal. Pero en ocasiones, a veces con una exposición mínima y de acuerdo al agente estresante, puede causarme daño de la mitocondria y muerte celular. Esto era lo que habíamos adelantado en la clase anterior, que es la vía de transducción de señales. Entonces, en esta vía de transducción de señales, es esta gráfica, pero esta porfa sí necesito que les quede completamente, mejor dicho, súper claro, porque este es el mecanismo de todo lo que vamos a ver, tanto ahorita en adaptación, como en respuesta inflamatoria, como en neoplasias, como todo. Y se toca mucho, en por lo menos enfermedades autoinmunitarias, en alteraciones se toca mucho, porque la célula utiliza lo normal, o sea, las vías normales para empezar a incrementar su comportamiento anormal. Entonces, ¿qué era lo que decíamos la clase anterior? Recuerden que el receptor más importante es el de la tirosinasa, ¿no? Yo tengo una célula, recuerden, aquí está el núcleo, y yo tengo un receptor. Entonces, para que se active el receptor, yo necesito de una enzima, o de una proteína, o lo que ustedes quieran poner. ¿Qué hace este? Este me va a despolarizar el dominio externo, recuerden que son secuencias, me despolariza después el dominio interno. Recuerden que esta despolarización es porque pierde, unos lados pierde fósforo, el otro gana fósforo, pierde ATP también, o puede ganar y perder la parte de GDP a GTP. ¿Sí recuerdan más o menos? Bueno. Resulta que esto cuando se despolariza porque está unido, me va a activar una serie de cascadas intracitoplasmáticas que son señales intermedias para activarme el núcleo aquí. Y recuerden que el núcleo, así como el receptor de este lado tiene un receptor, el receptor tiene un dominio intracelular y tiene un dominio extranuclear y un dominio intranuclear. ¿Para qué? Ya sea para hacer división celular, producción de proteínas o mandar señales, todo lo que ustedes quieran poner. Eso es el funcionamiento normal de la vía. ¿Profe? Señora. Perdón que la interrumpa, es que podría alejar un poquito el celular del tablero, es que no, ¿Ahí? o sea, no, profe, es que no se ve nada. Ahí, más o menos, pero le pongo diagonal, es que la luz no nos ayuda. ¿De este lado? No, profe, ahí solo se ve es el marcador. El tablero, pero en blanco. Espérame, es que parece como si hubiera hecho zoom en el tablero, profe, entonces se ve muy cerquita. No. Ahí más o menos. Espérate, a ver, cambiando el marcador. El marcador está, paposa, me traje fue rojo y no me traje negro. No me di cuenta. Y aquí no, profe, el marcador sí se ve bien, es que es como si fuera la posición del celular, profe, pero el marcador se ve perfecto. Bueno, entonces, normalmente la vía funciona de esa manera. O sea, recuerden que para yo quitar el estímulo, que era la clase que veíamos la clase anterior, yo necesito de una enzima que suelte el ligando, o sea, que suelte el factor de crecimiento, para que deje de despolarizarme el receptor y de mandar señales. Eso es como nosotros funcionamos normalmente. Entonces, si ustedes ven esta diapositiva, ¿nosotros qué tenemos? Entonces, el primero, ustedes ven los receptores asociados a tirosinasa. Recuerden que uno de los importantes de este grupo son la parte de la insulina, hace parte de este grupo. Tenemos también otras vías, como son la vía directas como de la proteína G,
Y tenemos otras vías, por lo menos como las finales, que es la WNT, otras vías como las intermedias que ustedes ven que se llama freezing. Eso nosotros, por lo menos en las lesiones tumorales, nosotros tenemos que dar o sea, más o menos especificamos qué vía está alterada, porque ya se puede determinar a veces por estudio genético. En el funcionamiento de los linfocitos también se puede alterar alguna de las vías, sobre todo cuando hay proliferación o cuando hay disminución en la producción de los mismos. Recuerden que todas estas vías utilizan ATP, como ustedes lo ven ahí, donde yo pierdo, también hay unos procesos de ganancia y pérdida en la parte de fosforilación, y eso es para mandar señales al núcleo e iniciar el proceso de transcripción, o de traducción, o de división celular, todo lo que ustedes quieran poner. Aquí ustedes ven una de las vías de la vía del RAS. Entonces, si ustedes se dan cuenta, mire, está el receptor, está el ligando que se unió al receptor, tengo una parte interna y una parte externa. ¿Ese qué hace? Ese se fosforiliza, la proteína se altera, se vuelve de un RAS inactivo a un RAS activo. Ese RAS activo manda señales a otras vías intermedias para mandar y activar el núcleo para empezar, por lo menos, a producir la proteína MYC, que es, recuerden que la proteína MYC depende de un gen que está asociado en la parte de proliferación celular. Eso por ese lado. Pero por lo menos cuando yo hablo de un proceso de adaptación, en un proceso de adaptación yo puedo tener, ¿qué pasa si yo tengo exceso del factor de crecimiento o de la hormona? ¿Qué piensan ustedes que pasaría? Tengo un exceso, miran la vía. Si normalmente se activa con el factor de crecimiento y yo tengo una enzima que lo suelta, ¿qué pasaría si yo tengo un exceso de ese factor de crecimiento? Que supera la función de la enzima, entonces se adhiere de todas maneras. Voy a tener, o sea, la enzima coge, lo suelta, pero resulta que como tengo más, de una vez viene el otro factor de crecimiento y se me pega. Entonces va a hacer que se me siga activando la vía. O sea, no voy a tener algo que me lo frene, no tengo la parte. Recuerden que yo tengo una retroalimentación negativa, y en la retroalimentación negativa de estos procesos quiere decir que yo ya despolaricé, ya empecé a hacer por lo menos la progresión, división celular o la transcripción de proteínas. Entonces la misma célula manda una señal y dice, no, por favor, no produzcan más factor de crecimiento, déjenme así que ya estoy haciendo lo que tengo que hacer. Pero como aquí tengo un exceso de factor de crecimiento, la célula se activa, manda la señal y dice no produzca más, pero la célula responsable de producir el factor de crecimiento no le importa esa señal porque está activa por otras situaciones y sigue liberando el factor de crecimiento. Como sigue liberando factor de crecimiento, voy a tener un exceso y hace dos cosas. Puede sobresaturar la enzima responsable de degradármela en el receptor, o cuando la enzima coge y la degrada y la suelta del receptor, llega otro factor de crecimiento y se me pega al receptor. Si es una célula que se divide, entonces se me va a dividir muchas veces y se va a dividir sin control. El problema de eso es que se vuelven más cortos los ciclos celulares. Y si se vuelven más cortos los ciclos celulares, ¿qué pasa con el control del ADN? ¿Se mantiene o no se mantiene? Tiene más errores, profe. Tiene más errores. Entonces tengo riesgo de que empiece a sumar mutaciones y esas mutaciones pues le va a permitir que esa célula prolifere y se vuelva en una célula reactiva, por lo menos si es un linfocito, que se reactive donde no se tiene que reactivar, o que se me vuelva en una célula anómala, como pasan en las neoplasias. Entonces, estos procesos siempre son regulados. O sea, recuerden que la regulación es que yo me activé, mando la señal y digo, ya cálmese, ya estoy haciendo lo que tengo que hacer, no se necesita más y con lo que yo produzco es suficiente. El problema es cuando yo mando señales constantes de la producción de ese factor de crecimiento. Por lo menos es factor de crecimiento, pero a veces son mutaciones en las líneas intermedias para llegar hasta el núcleo, que hace que se activen sin necesitar algo previo.
Por lo menos, yo puedo activarme el receptor sin necesitar de un ligando, que eso normalmente no debería ocurrir, pero en una célula con alguna alteración genética puede mutarme el ligando y estar mandando señales constantemente, como si ustedes estuvieran timbrando constantemente a la célula. Entonces la célula lo que hace es hacer el proceso de división celular. Y en otros procesos pueden ser los factores intermedios o los receptores del núcleo también pueden estar alterados. Bueno, aquí hablábamos de los receptores de la tirosincilasa. Entonces, si ustedes se dan cuenta, está la insulina, el factor de crecimiento epidérmico, el factor de crecimiento derivado de plaquetas. Casi todos los receptores son tirosincilasa. Son muy contaditos. Tenemos otros receptores como son los acoplados de proteína G y los receptores nucleares. Entonces recuerden que yo siempre tengo de la activación de una enzima, generalmente voy a hacer un proceso ya sea de transcripción, un proceso de activación, un proceso de traducción, un proceso de inactivación de la célula. Luego hay un proceso de estabilización del receptor. Y por último, pues si no necesito más estímulo, pues un proceso de inactivación parcial de la célula. No quiere decir que la célula no esté haciendo nada metabólico, sino que ya no va a hacer el proceso de división porque ya no lo necesito, o de producción de proteínas. Esto es para que ustedes vean que hay diferentes factores de crecimiento. ¿Qué pasó con los factores de crecimiento? Resulta que cuando yo empecé a estudiar medicina, a uno le decían, cuando uno veía factores de crecimiento, le decían que uno tenía factores de crecimiento específicos. Por lo menos, el nombre de la eritropoyetina se dio porque era un factor de crecimiento específico para los eritrocitos. Y supuestamente el factor de crecimiento plaquetario es específico para las plaquetas. Eso duró más o menos con esa terminología más o menos hace como unos 11 años, 12 años, que fue cuando progresó muchísimo la parte del estudio de las enfermedades inmunológicas y de las tanto inmunológicas como tumorales. Y encontraron algo particular, sobre todo con los pacientes que se les hacía trasplantes. Entonces resulta que al paciente se le hace un trasplante, pero para yo poder hacer el trasplante al paciente tengo que quitarle todas las células que tiene en la médula ósea. O sea, volverlo prácticamente aplásico. O sea, no puede tener ni neutrófilos, nada. Todo se lo quitamos. Le ponemos el trasplante al paciente, pero yo necesito que la médula ósea arranque rápido. Porque si el paciente no tiene ninguna célula, ni neutrófilos, ni linfocitos, ni eritrocitos, ni plaquetas, ¿qué tiene el riesgo de hacerme el paciente? ¿Qué me puede hacer ese paciente? Si no tiene neutrófilos, ¿qué me puede hacer? Pues, profe, se puede enfermar muy fácilmente y muere. Entonces, exactamente, llega hasta las bacterias del intestino la pueden afectar o de cavidad oral. La misma flora bacteriana normal lo puede afectar. Entonces, ustedes le dijeron al paciente, hay que hacerle trasplante, le hicieron una ablación, le quitaron todas las células de la médula y le pusieron el trasplante. Pero resulta que las células demoran mucho tiempo, o sea, de aquí que llegue la eritropoyetina, baje, suba, que llegue el factor de crecimiento plaquetario de la misma persona. Y recuerden que a veces, si yo estoy enfermo, ¿como bien? ¿O no como bien? ¿Ustedes qué creen? No, no yo como creo bien. que no. Entonces, el paciente enfermo, por ende, es un paciente desnutrido, porque no se está alimentando bien. Entonces, así él quiera, no está comiendo bien y por la misma enfermedad está gastando más energía. Un paciente enfermo es un paciente inmunosuprimido. Esas dos enfermedades siempre van pegaditas. Son factores de riesgo que vienen pegaditos. Entonces, si yo me pongo a esperar que el mismo paciente me produzca cuando no tiene los nutrientes adecuados, porque a veces el paciente no te come, los efectos colaterales de la neutropenia, de la disminución de los linfocitos es bastante severa, les da fiebre, malestar general, como si estuvieran enfermos, pero realmente no están enfermos. Entonces yo necesito estimular esa médula.
Y esa estimulación de médula uno lo hace inyectando factores de crecimiento. Entonces yo ya no le pongo el riñón a dar toda la vuelta, se las pongo muy largas, es como si estuviéramos en Bucaramanga y nos tuvieran que mandar el agua desde Bucaramanga hasta aquí de Cúcuta, son 5 horas y con los trancones pónganle unas 8 o 9 horas. Entonces nos demoramos mucho, entonces lo que yo hago es que le pongo el trasplante y le pongo factores de crecimiento estimuladores de colonias. Entonces, ¿qué ocurría? Entonces, ¿se acuerdan que yo les había dicho anteriormente que antes se decía que la eritropoyetina solamente era para los eritrocitos? Los factores de crecimiento de plaquetas solamente eran para las plaquetas. Pues empezaron a dar cuenta de que cuando se inyectaba la eritropoyetina, no solamente me ayudaba a crecer los eritrocitos, sino que también me ayudaba a que crecieran y se maduraran, etcétera, lo que eran las plaquetas, algunos linfocitos, neutrófilos, etcétera. Entonces ahí ya se dieron cuenta que los factores de crecimiento no son tan específicos como ellos querían decir. Entonces, esto también sirvió por una cosa, porque a veces al paciente, por lo menos el paciente tenía un tumor asociado a plaquetas, entonces, pero tenía una disminución de los glóbulos rojos, entonces a veces uno por tratamiento le ponía unidades formadoras de colonia de glóbulos rojos y resulta que lo que uno hacía era empeorar el cuadro de las plaquetas y se le incrementaba muchísimo las plaquetas, mucho más de lo que tenía, y el paciente se le volvía la sangre mucho más viscosa, hacía infartos y se moría. Y no entendían por qué. Ahorita ya con la parte de los trasplantes y cuando empezaron a mirar las unidades formadoras de colonia, se dieron cuenta de que los factores de crecimiento estimulan también otras células, pero que sean por lo menos del mismo linaje. O sea, no es del mismo linaje, sino del mismo sitio, que tengan una función cuasi similar, más o menos, o que se produzcan más bien, no una función cuasi similar, sino que se produzcan en el mismo sitio. Por lo menos el factor estimulante de fibroblastos ayuda a la estimulación de la célula endotelial, igual que el factor de crecimiento endotelial ayuda a la proliferación de los fibroblastos y de tejido adyacente. Entonces, ya no es tan específico, sino que también ayuda al microambiente de acuerdo al factor de crecimiento que nosotros tengamos. Y esto es para que ustedes vean lo de la matriz extracelular. Entonces, todo está interconectado. El núcleo tiene que estar interconectado con los filamentos del citoplasma, esos filamentos del citoplasma con la membrana citoplasmática y esa membrana citoplasmática con la matriz extracelular. Recuerden que la matriz extracelular tiene proteoglicanos, tiene elastina, tiene colágeno. Hay unas que no se regeneran o que no vuelven a aparecer y que son responsables de las estrías. ¿Qué creen ustedes que es? Que si se pierde, se perdió. ¿Quién es responsable de que a mí me parezca estrías? ¿La elastina? ¿Fibras elásticas? Ajá. Entonces, las estrías aparecen, ustedes han tenido, bueno, los niños no, pero las niñas sí hemos tenido. ¿Ustedes han tenido moñitas del cabello? Cuando la moña se estira, se estira, se estira, se estira, llega y se rompe, o llega un momento en que se estiró tanto que ya no me sirve ni para agarrarme el cabello porque perdió la parte elástica de la moña. Aquí pasa lo mismo. La matriz extracelular tiene gran cantidad de fibras elásticas, eso es lo que permite que la piel, por lo menos cuando ustedes en los pliegues o que ustedes se jalen la piel de los brazos y se digan, uy, sí, es un poquito elástica, esas fibras lastimosamente son permanentes. Cuando yo tengo una lesión en la piel o una lesión en cualquier tejido, ya sea porque me golpeé o ya sea porque tuve un proceso infeccioso, una cirugía, cualquier cosa, una de las cosas que se pierde son las fibras elásticas por la respuesta inflamatoria que se genera y las fibras de colágeno. Pero esas fibras de colágeno sí son reemplazadas por un colágeno un poquito más fuerte y el responsable de producirnos el colágeno es el fibroblasto. Entonces, donde quedó el espacio de la fibra elástica en la matriz extracelular es reemplazada por colágeno. Entonces, ese colágeno lo que hace es tener una matriz bastante uniforme, pero de componentes no iguales como al inicio.
El problema de yo tener colágeno en una matriz extracelular, o sea, más colágeno de lo que debería tener, es que recuerden que el colágeno es, a ver, les hago el ejemplo. La matriz extracelular es laxa. Recuerden que tienen proteoglicanos, ¿sí recuerdan cuando vieron bioquímica? Proteoglicanos, tiene elastina, tiene colágeno. Esa composición permite que haya una difusión de nutrientes, porque hay, recuerden que en la parte superior de los órganos, donde está cerca el epitelio, no hay muchos vasos sanguíneos y todas esas estructuras se nutren por difusión pasiva. Resulta que cuando yo quito esos componentes y le aumento el colágeno, es como si le pusiera un cemento. ¿Y será que el cemento me deja pasar fácilmente el agua o los nutrientes? ¿O lo dificulta? Lo dificulta. Lo dificulta, entonces no va a pasar fácilmente y empieza el tejido a presentar hipoxia. Por eso, por lo menos, si a ustedes, bueno, si tienen una herida quirúrgica grande, y si esa herida quirúrgica grandecita o un rasponazo que se hayan hecho cuando eran pequeñitos, era grandecito, y por ahí fue cerquita donde había pelitos, esos pelitos se pierden. ¿Por qué? Porque como la herida quirúrgica es cambiada, o sea, la herida quirúrgica me pone mucho colágeno, se pierde la parte de las fibras elásticas y se pierde la parte del colágeno laxo que yo tenía y de los proteoglicanos, y se me pone el cemento, y lastimosamente siempre por ahí adyacente hay un anexo cutáneo, y como el anexo cutáneo se nutría por difusión pasiva, entonces hace un proceso de hipoxia, luego hace un proceso de adaptación que se llama atrofia, y luego este se cae y desaparece. Entonces por eso en los sitios quirúrgicos grandes donde había pelitos, pues ya no va a aparecer el pelito porque tuvo un proceso de adaptación. Si ustedes se dan cuenta, esa matriz extracelular la mantienen todos. La mantiene la célula epitelial, la mantiene la célula endotelial, la mantiene el fibroblasto, la ayuda a mantener hasta la misma célula inflamatoria, recuerden los macrófagos. Todos colaboran para mantener la integridad de la matriz extracelular. ¿Por qué? Porque como es necesaria que sea adecuada para la difusión pasiva de los nutrientes, ellos saben que si no la mantienen íntegra, pues si yo soy un epitelio por allá arriba que dependo de la difusión, pues no me va a llegar nada de nutrientes. El problema es que hay factores externos que agreden, que producen un daño bastante grande, que a pesar de que se fue controlado y a pesar de que se recuperó, entre comillas, el tejido, recuerden que el tejido no se recupera en su estado inicial, o sea, con todos los componentes de la matriz extracelular como son, sino que se cambia esos componentes que van a afectar la funcionabilidad del tejido. Entonces, lo que les hablaba, se pierde el anexo, por lo menos si es en piel, se pierde el anexo cutáneo. Y recuerden que al ladito del anexo cutáneo está una glándula sebácea que ayuda a la hidratación de la piel. Entonces, pónganle, si es una herida quirúrgica de 10 centímetros, entonces en esos 10 centímetros va a perder pelitos y glándulas sebáceas. Entonces va a tener el riesgo de que se ulcere más rápidamente la piel, que la piel no esté adecuadamente hidratada y eso permite que se pierda la integridad de la misma. Ahora vamos a hablar del ciclo celular. Entonces recuerden, cuando ustedes vieron ciclo celular, vieron que la idea de la célula es que tiene dos fases o dos puntos importantes. Entre esos puntos importantes hay una fase que es una fase de síntesis, que es donde pues yo trato de sintetizar todo al doble, y hay una fase que es la fase de mitosis, que es la parte de división celular. Que entre estas fases, cuando ustedes vieron el ciclo celular, que en estas fases, por lo menos yo puedo tener células que entran en una fase quiescente. ¿Qué células entran en fase quiescente desde el periodo embrionario? ¿Qué células son las más comunes que hacen fase quiescente? Los espermatozoides y los óvulos. Las neuronas.
las neuronas quedan en fase quiescente, los óvulos, los espermatozoides no tanto. Los niños sí tienen recambio de los espermatozoides, nosotros no. Recuerden que la niña sí a partir de la parte de la ovulación empieza a hacer la maduración, pero nosotros empezamos como con unos 800.000 óvulos y cuando hacemos la parte, cuando ya entramos en la parte del desarrollo, o sea, más o menos a la edad, ahorita se están desarrollando a los 10, pero cuando más o menos entran en la edad de desarrollo de los 10 o cuando ya empieza el periodo de desarrollo para empezar con los ciclos hormonales, de esos 800.000 que iniciaron, todos entran en apoptosis y solamente me van a quedar a duras penas por ahí unos 100, casi menos de la mitad. Por eso hay periodos en las mujeres que son anovulatorios, porque no va a tener óvulos suficientes, entonces hay periodos que salen sin el óvulo, que son anovulatorios, y sobre todo al inicio, cuando uno empieza, como los primeros 2 años, generalmente casi todo el periodo es anovulatorio, casi siempre. Quiere decir que no todo siempre, porque siempre hay niñas de 10 años que ni siquiera empezaron la menstruación y de una vez quedaron embarazadas. Esto era lo que yo les comentaba, vamos a verlo un poquito más de cerca en la siguiente clase. La progresión de los ciclos depende de 2 cosas importantes. Depende de unos genes, de unas proteínas, no de unos genes, de unas proteínas que son producidas por unos genes, unas que son mayores y unas proteínas que son menores. Por lo menos, para pasar de la fase G1 a la fase S, yo necesito del gen retinoblastoma. Si yo no tengo el gen del retinoblastoma, el ciclo se me va a frenar. Si yo tengo una mutación del gen del retinoblastoma, yo no tengo quien me bloquee el ciclo y el ciclo sigue constantemente haciendo la división celular. El otro es la parte, el gen del WT1, que me permite la progresión de G2 a M. Entonces, ¿qué ocurre con este? Generalmente con este es igual. La mutación del WT1, en la clase anterior yo les había dicho que estaba muy asociado con tumores embrionarios, principalmente en niños. Por lo menos el tumor de Wills, que afecta al riñón, es más asociado a mutación del WT1. Entonces, ¿qué quiere decir en estos niños? Estos niños no tienen nada que les regule entre la fase G2 a M. Y cualquier error que viene, recuerde que yo tengo genes que suprimen y detienen el ciclo celular cuando cesan errores en alguna de las secuencias que se andan haciendo de duplicación, no permite frenarlo y las células se me van con esos errores. Y tenemos otras que son las ciclinas, y las ciclinas me permiten la progresión en cada una de las fases. O sea, las ciclinas intervienen en cada una de las fases como tal. O sea, interviene de la fase G1 a S, de la fase S a G2, de la fase G2 a M, etcétera, etcétera. Si ustedes se dan cuenta, mire por lo menos acá, de la fase G2 a M, intervienen lo que son el P21, P27 y P57. Cuando empezaron a revisar lo del ciclo celular y los tumores, la mayoría de la gente cuando empezó a estudiarlo pensó que es que yo tenía un tumor porque solamente tenía por lo menos mutado el RB, solamente un gen. Pero cuando empezaron a revisar los tumores, encontraron que los tumores pueden tener mutación del P53, P21, WT1, ciclinas. Recuerden que los P, RB, WT1 son de progresión celular, o sea que tiene mutado todos los genes que me detienen el ciclo celular. Y si tiene mutado las ciclinas, quiere decir que no tiene ningún inhibitorio de las ciclinas para bloquearme el ciclo celular. O sea que a medida que yo le sumo más mutaciones de los genes que intervienen en el ciclo celular, la célula tiene más libertad para hacer división celular sin tener control de nada. Y eso es lo característico de las lesiones tumorales, que va sumando mucho más mutaciones que regulan lastimosamente y en lugar de bloquear el ciclo permiten la división y la suma de muchas más mutaciones como tal.
De acuerdo a la división celular, una de las características de la división celular es que nosotros hacemos más división celular en el periodo embrionario, ¿no? Recuerden que cuando yo estoy, ¿qué es lo primero? ¿El blastocito o la mórula? Blastocito. El blastocito, después viene la mórula. Después de la mórula viene la placa neural. La placa neural ¿hacia dónde se forma o cómo se forma? Y la migración de las células, ¿cómo se da? ¿Cefalocaudal o caudal cefálico o lateral? ¿Cómo ocurre la migración? ¿Qué recuerdan ustedes de embriología? Cefalocaudal. Cefalocaudal. Hago una pregunta. ¿Será que yo puedo tener remanente de testículo en el mediastino? Sí, no, ¿por qué? ¿Será o no será? Pues, profe, yo creería que no, pero... ¿Por qué? Porque... ¿Por qué no? Cuando, o sea, bueno, cuando los bebés se forman, o sea, no sé si esté mal, por eso digo, no sé, tengo entendido que todos al principio como que nacen mujeres y después como que los ovarios bajan y se forman los testículos, entonces creo que no se podría, o sea, según mi lógica, pero no sé. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Que sí, ¿por qué? Porque vienen de la misma capa embrionaria. ¿Y cómo es la migración? Cefalocaudal. Cefalocaudal. Yo puedo tener, recuerden que sí, pues cuando más o menos cuando ya bajan el órgano inicial que nosotros tenemos, o sea, cuando yo ya vengo inmaduro, es que yo ya hago, entre comillas, maduración, ¿no? O sea, cuando yo ya estoy en crecimiento embrionario, es cuando yo hago el testículo o el ovario, pero inicialmente las células germinativas de que me van a formar la parte del testículo y del ovario tienen una migración cefalocaudal. Resulta que esas células se me pueden quedar en el mediastino. Por eso yo puedo tener remanente de testículo o remanente de ovario en mediastino, o puedo tener tumores germinales propios de testículo en mediastino. Puedo tener un teratoma, que es igual para ambos sexos, pero puedo tener un seminoma si es un niño, o puedo tener un disgerminoma si es una niña, en mediastino. ¿Yo puedo tener glándula mamaria en mi ingle? ¿Sí o no? ¿Por qué? Según pues el sentido de la migración, no, porque bueno, es cefalocaudal. Sí, no, ¿por qué? Ya me dijeron que no. ¿Alguien de sí o no? Con periodo embrionario. ¿Qué es lo característico de la glándula mamaria? ¿Yo puedo hacer una mastitis en mi ingle si estoy embarazada y empiezo la producción de leche en periodo postnatal? ¿Cómo es el desarrollo de la glándula mamaria en el periodo embrionario? ¿Alguien recuerda línea mamaria? A ver, y llamamos. Hagámoslo participativo. Sara Sofía Nova Samanca. ¿Está o no está? Sí, profe, hola. Hola, Sara. Te ganó el premio mayor. ¿Qué recuerdas tú de la línea mamaria? Ay, profe, me corchó. No, la verdad, yo no me acuerdo de eso. Pues nosotros somos iguales que los perritos. Los perritos tienen, que perdonen la comparación, tienen una línea mamaria.
La línea mamaria va más o menos desde el pectoral, un poquito más corrida hacia la axila, hacia la región inguinal. O sea que nosotros nacemos con 1, 2, 3 en abdomen, 4, 5, como con 7 tetillas si no tuviéramos involución de la línea mamaria. Resulta que cuando nosotros estamos en la primera, más o menos primera semana, segunda semana, aparece la línea mamaria, desde la axila a la ingle. ¿Qué hace que yo me quede con mis glándulas mamarias en el pectoral y no que me quede en la ingle o en la mitad de mi abdomen? ¿Qué creen ustedes que hace? Que eso, recuerden lo que nosotros hacemos, porque nosotros hasta nacemos con colita. Si ustedes ven un fetico, el fetico tiene hasta colita. ¿Qué hace que nosotros no tengamos toda la línea mamaria? ¿Qué creen ustedes? ¿Factores de crecimiento? Factores de crecimiento. Entonces, nosotros tenemos factores de crecimiento que van y activan y dicen, oiga, nosotros necesitamos solamente los pectorales, pero no necesitamos las de la axila, las del abdomen superior, ni la del medio, ni la inferior, ni la de región inguinal. Entonces, como ellas no son estimuladas por factores de crecimiento, hacen un periodo o hacen una involución y desaparecen. O sea, hacen apoptosis, recuerden, apoptosis programada, porque no están estimuladas y desaparecieron. Pero resulta que hay señoras que tienen glándula mamaria en la axila. Eso es lo que nosotros llamamos tejido ectópico mamario en una persona adulta. ¿Cómo se da uno cuenta? Pues porque la señora estaba embarazada, tuvo al bebé, y después yo de tener el bebé, ¿qué empiezo a producir por mis glándulas mamarias? ¿Qué produzco? Leche. Leche. Entonces, si yo tengo tejido mamario en la axila, o en el abdomen, o en la región inguinal, ese tejido mamario, ¿qué va a producir? Leche. Pero hay un problema, que ese tejido mamario no tiene un pezón y no tiene ductos por donde sacarlo. Entonces esa leche se acumula y la señora le va a llegar a usted al servicio de urgencia con un dolor en la axila, con una masa en la axila o en la ingle, y le dice, doctor, me duele muchísimo. Entonces cuando vienen y lo quitan, no es que la señora tenga un ganglio, sino es un tejido mamario ectópico que uno tiene que descartarle que no sea malo. ¿Será que yo puedo hacer cáncer de mama en la ingle? ¿Sí o no? Entonces sí, profe. Sí, entonces, ojo, yo puedo hacer cáncer de mama en la axila, no quiere decir que sea metastásico y puede ser mi primario. ¿Por qué? Porque si yo tengo remanente de tejido mamario, y tan de buenas que tenga mutación de BRCA1 y BRCA2 y ER2 y todo lo que ustedes quieran ponerle, yo voy a hacer tejido mamario, cáncer de mama donde yo tenga los remanentes del tejido mamario. ¿Puedo hacerlo en la ingle? Sí, puedo hacerlo en la ingle. Entonces, por eso es que les digo que uno tiene que acordarse de la embriología, porque es que normalmente involucionan, porque nosotros, pues todos en la embriología venimos programados como para hacer lo mismo, pero en algún momento esa involución se bloquea porque estimula o le llega factor de crecimiento por lo menos al tejido mamario de la axila y resulta que ese tejido mamario de la axila en lugar de involucionar persiste. Pero no quiere decir cuando lo retiran que sea un tejido malo, es un tejido mamario ectópico que ya no debe estar ahí, debió de estar en los pectorales. ¿Me entendieron ese lado, señor? Desde la diapositiva anterior me surge una duda que no sé si está de pronto tan relacionada, pero mencionaste que bueno, empieza, digamos, se genera un tumor cuando no hay como un control del crecimiento, o sea, como que sigue reproduciéndose y siguen, digamos, apareciendo las células. En este punto, ¿habría algo que nos diga que, digamos, que podría ser un tumor benigno o maligno o eso no tiene nada que ver, digamos, con la aparición del tumor que nos estabas explicando ahorita? No, lo que pasa es que los tumores, o sea, cuando ya hagamos el capítulo de neoplasias, para yo decir que es un tumor benigno o maligno es por morfología. Precisamente ayer le estaba explicando a mi compañero, al otro patólogo, porque por lo menos, les voy a poner el ejemplo con tiroides, que es más común. Resulta que en la tiroides nosotros podemos tener unas lesiones que se llaman los bocios. Ustedes mismos lo ven, que han escuchado que es que la tiroides se crece un poquito.
Esas tiroides, cuando se crecen un poquito y tienen bocio, generalmente los tumores benignos tienen mutaciones de genes. Esas mutaciones de genes hacen, por ser una lesión benigna, tiene algo que le altera el ciclo, pero no le permite una proliferación tan exagerada como un tumor malo, y todavía la célula es similar al tejido inicial que le permite tener su función, entre comillas, normal. Recuerden que la idea es que la célula continúe con la función que es normal, entre comillas, le digo que continúe con la función y que es normal de la glándula. Entonces, si yo le hago el estudio genético a ese bocio va a tener mutación del RET. Y el RET es una proteína o una de las secuencias intracitoplasmáticas que quiere decir que no requiere de TSH y no requiere de nada externo para activarse, sino que él está constantemente activado, ¿sí? Resulta que los carcinomas papilares de tiroides, si yo le hago el estudio genético, va a tener una mutación del RET, ¿sí? Entonces, él me decía, bueno, entonces genéticamente son iguales. Y yo, sí, doctor, genéticamente son iguales. Lo que nos permite hacer la diferencia de que sean bueno o malo es la histología. O sea, si yo miro en la lámina y veo que la célula es igualita, todas redonditas, así como ustedes la vieron en histología, con relación de núcleo-citoplasma como es, de 2,4, que la célula no se le ve despeinada, no se le ve un núcleo, no se le ve, o sea, toda bonita, yo sé que es un bocio. Pero si la célula, yo la empiezo a ver toda desarreglada, resulta que en lugar de estar todas paraditas como cúbicas, están unas cilíndricas y estratificadas. Hay unas que me aparecen con una cosa que es carcinoma papilar, que es una pseudoinclusión, que es una rayita en toda la mitad, se le ve el nucleolo. Hay una que se acuesta, otra que se levanta, otra que se ponen de diferentes posiciones. Entonces yo digo, esto no es un bocio, sino es un carcinoma papilar de tiroides. Entonces, claro, tiene mutaciones. Y ustedes lo ven y tienen la mutación. Pero resulta que a veces genéticamente no te puede determinar que sea bueno y malo. Lo que lo determina es la morfología. Entonces, los tumores tanto buenos como malos tienen mutaciones en el ciclo celular. Les voy a poner otro ejemplo que es bastante común y todos los tenemos. Ustedes tienen lunares, ¿cierto? ¿O no tienen lunares? Alce la mano el que no tiene un lunar. ¿Todos tienen lunares o no tienen lunares? Sí, profe, sí tenemos. ¿Sí? Bueno, les informo que el lunar tiene mutación del P21. O sea que todos tenemos una mutación, ¿en dónde? En P21. En el P21. ¿Y el P21 de qué es? ¿De hace parte de dónde? Inhibidores de la DECA. De la progresión del ciclo celular. O sea que todos tenemos ya de entrada mutación del P21, pero tenemos un lunar. Pero resulta que si yo me expongo a la luz ultravioleta, mi lunar lo pongo a la luz ultravioleta, a la luz esta de los bombillitos estos que también son súper malos, no son los LED, bueno, la luz blanca esta que lo ponen a uno que también le produce manchas en la cara a uno. Resulta que si voy sumando P53, P16, ellos también tienen mutaciones de ciclinas, yo ya no voy a tener un lunar sino un melanoma. Entonces, todas las lesiones benignas tienen mutaciones en algunos sitios reguladores del ciclo celular, sino que no se vuelven tan malas porque tienen otros genes que lo regulan. Entonces, los lunares solamente tienen P21, pero entonces tenemos el P16, el P53 y el resto de la familia de los P's que bloqueen esa mutación que yo tengo del P21. Pero si le sigo sumando más mutaciones a esa familia del P, pues yo ya voy a tener una desregulación mucho más marcada del ciclo celular. ¿Sí te quedó más o menos entendible? El que me preguntó. Sí, profe. Sí, bueno. Gracias. Eso es para que se estresen, o sea que nosotros ya tenemos mutaciones encima. Con cosas muy sencillas solamente. ¿Qué pasa con las células madre? Y como para dejarlas aquí, porque ya me estoy cogiendo más tiempo de lo que ustedes tienen. Recuerden que nosotros donde tenemos más células madre es en el blastocito. Es donde tenemos más células madre. Y en el blastocito
hay una ventaja de esa célula madre, que esa célula madre no tiene antígenos en la superficie, o sea, esa célula madre es la célula madre la que uno dice que es tutipotencial, o sea, la de arriba, que no tiene antígeno de nada. Esa célula madre, ¿qué es? Por lo menos la célula madre del mesodermo, la célula madre del endodermo o la célula madre del ectodermo. Esa célula madre tiene la plasticidad de que si yo le pongo una matriz extracelular que me haga corazón, entonces esa célula madre del mesodermo me va a producir corazón. Si le pongo la matriz extracelular para que me haga vasos sanguíneos, esa célula madre me va a producir vasos sanguíneos. Más o menos, cuando empezó la parte de citogenética y la parte de proliferación, esto fue muy bueno en el sentido de que todos dijeron, uy, wow, con esto podemos crear órganos, y si creamos órganos, por lo menos, si yo tengo una diabetes tipo 1, donde la diabetes tipo 1 yo la hago porque mi sistema inmunológico empezó a reconocer los islotes de Langerhans como anómalo y empezó a arrasar con mis islotes de Langerhans y yo ya no tengo ningún islote para producir insulina, entonces voy a utilizar una célula madre que no tenga anticuerpos ni nada en su superficie para producir islotes de Langerhans y se lo inyecto al paciente en el páncreas. Como esos islotes no tienen antígenos en la superficie, pues el sistema inmunológico no lo va a reconocer, o sea, no va a llegar y lo va a destruir. Ya sea por su enfermedad o ya sea porque lo empieza a reconocer como anómalo. Pero aquí me pareció una cosa muy importante que era la ética y frenaron a todo el mundo. ¿Por qué? ¿Qué tocaba hacer si me tocaba sacar las células madre en el blastocito? ¿Qué toca hacer obligatoriamente? Profe, ¿se tendría que interrumpir el embarazo? Exactamente. Entonces empezó a jugar la ética. No, entonces la gente se embarazaría, interrumpirían embarazo, eso costaría mucha plata, sería para los ricos, entonces empezaría la gente a embarazarse, a interrumpir el embarazo en blastocito. No es viable. Cuando siguieron haciendo los estudios con los ratoncitos, encontraron de que no solamente podían coger las células más arriba, sino que podían coger las células más intermedias. O sea, que si yo cogía las células madre del corazón, estas células madre me podría dar corazón en una matriz extracelular que pusiera de corazón. También ocurrió lo mismo porque tocaría interrumpir el embarazo casi en periodo de mórula, pasando casi el periodo embrionario, más o menos primera semana. Entonces pegaron el grito y tampoco. Entonces la única alternativa que hubo es que se comprobó que queda presencia de células madre, pero no de células madre tutipotenciales las mayores, sino de pluripotenciales en el cordón umbilical. Entonces, por eso ustedes a veces escuchan el banco de cordón umbilical. Eso prácticamente se volvió un negocio, guardar un cordón umbilical en un banco vale anualmente como 5 millones de pesos. Le conservan sus células madre pluripotenciales. La ventaja de esas células madre pluripotenciales es que tienen algunos antígenos, pero no tiene todos en la superficie. Entonces, si yo lo necesito por lo menos en algún momento para hacer un trasplante de médula ósea a algún familiar, etcétera, pero de la misma, les sirve esas células madres, sobre todo, por lo menos hay papás que tienen hijos con algún diagnóstico de leucemia, etcétera. Lo que hicieron fue tener un segundo bebé para poder coger el cordón umbilical para hacer el proceso de captación de las células madre. Sería una berraquera, porque con esto, o sea, en el sentido de berraquera, en el sentido de que no existiría tanto rechazo de los órganos donados. En riñón es fácil, porque en riñón a usted le ponen el riñón a un ladito de su riñón viejito y si lo rechaza le dejan el riñón y luego lo buscan y tiene la opción de diálisis. Pero si usted hace un rechazo para el hígado o si hace un rechazo para el corazón, ¿dónde le consigo yo a usted un corazón para volvérselo a poner que no tenga tantos antígenos en la superficie? Entonces es bastante complicado. Entonces, pues es mucho más sencillo, pero el problema radica en la parte ética
Por lo que les digo, hay que interrumpir el embarazo. Imagínense cuánto costaría, la gente empezaría a embarazarse para hacer interrupciones del embarazo en esa, como en ese principio, en esa, al principio de la unión entre el óvulo y el espermatozoide para iniciar el blastocito y hacer el cultivo de las células madre. Nosotros como adultos tenemos células madre, pero son células madre viejas, o sea, células madre mamás, o sea, ya más diferenciadas. Estas células madre no le podemos cambiar el ambiente, o sea, no son como las células mesodérmicas que yo le pongo una matriz extracelular y me da un corazón, o si le pongo matriz extracelular de vaso sanguíneo me da un vaso sanguíneo. Ya no son esas células madre, son células madre específicas, por lo menos de piel, de tracto gastrointestinal, de hígado tenemos las células ovales, pero esas células madre en algunos sitios es difícil de activarlo, por lo menos en hígado es lo más complicado para activarlo. No se activa tan fácilmente, por eso es que lastimosamente hay pacientes que se mueren de cirrosis, se mueren por alteración de la función del hígado porque no hay proliferación celular y las células se mueren, pero para que sepan que nosotros las tenemos. Y esto es la parte más o menos hace como unos 3 o 4 años, ya encontraron que la célula, empezaron a cronometrar el tiempo de división celular y de muerte celular y encontraron que la célula pues prácticamente se muere, tiene un periodo de división celular bastante rápido y un periodo de muerte celular bastante rápido, o sea, no es tan lento como nosotros lo pensamos. Cuando se activan las cascadas, la célula empieza a hacer todo su proceso rápidamente. Si es apoptosis, recuerden que activa todos los mecanismos para formar los cuerpos apoptóticos y hacer el proceso de la parte de destrucción sin generar respuesta inflamatoria y para que intervenga el macrófago. Espero que no hayan quedado como esta pinturita, así de asustados. Esta es una pintura que a mí me gusta que se llama El Grito. Es de un pintor noruego. La hizo en parte, o su inspiración fue la fase del amor, y para que recuerden que la mamá y la hermana murieron de una enfermedad pues que actualmente nos está golpeando mucho, que es la tuberculosis, que es una enfermedad que aparentemente pensamos que ya estaba parcialmente erradicada, pero en los últimos años se ha visto una progresión impresionante de la tuberculosis y aquí en Cúcuta mucho. Entonces, es una enfermedad que, a pesar de todo lo que tenemos, aún nos sigue golpeando bastante y produciendo bastante tasa de mortalidad. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Ninguna? ¿O alguna? ¿Listos? Bueno, profe, entonces, para la señora, siguiente clase vamos a hacer entonces las preguntas de presaberes, y vamos a tratar también